You're gonna bring a line over to here, and you're gonna bring it down to the compressor, and say it's a half inch. And you're gonna run a bunch of compressors, two compressors, three compressors off of this. Would you want your compressor air system to be tied into this tank? Would you want to use that as your air signal for your system? And if you would, what could you do so you could do that with one pipe? Por ejemplo, ahí si ustedes This llegan- is 6 CFM, and this is 6 CFM, and this is 6 CFM. Now you have drain, drain, Es el mismo tema de drain, 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 there, plus you have, so that's another 6, 6, 6. Now you have your BOCV, you got 3 of them, 1, 2, 3, coming off of this. Now you have all these are being pulled off of this line right here, right? You still want to pull off of this line a dedicated air line to this, to this, to this for your air system. No, I don't. You don't agree? No, No, why? because just when it's a half of inch, Right, it's Not- tight. and so what happens? You're going to Pressure have, fluctuation. yeah, different pressure. Okay, so, explain. Yeah. Got it? Thank you, yeah, I got it. Finalmente necesitamos, para la operación del equipo, necesitamos aire para el Venturi. Necesitamos aire para las trampas de condensado. Entonces, si tenemos una tubería con un diámetro de media pulgada, que es lo que nos presenta, acá nos presenta una tubería de media pulgada y tenemos bastantes equipos que suplir aire, pues lo que vamos a generar es que esa presión que tengamos acá va a caer, ¿no? Acá vamos a poder quizá tener 100 libras, por acá, después de todos esos servicios, con un diámetro de este tamaño, vamos a tener caída de presión, ¿cierto? Más aún, aquí fue un poco la pregunta que hicimos el día de ayer, ¿no? Ayer o antier. ¿Qué pasa si tomamos la presión del sistema, o sea, el transductor que nos pide de ahí del sistema, lo llevamos a esta misma tubería? Pues lo que vamos a notar es una caída de presión, ¿no? Entonces no sería lo correcto. Entonces, next. So, How to fix that? you can, at Lala, what do we do at Lala? Lo que se hizo, por ejemplo, Lala. en Lala, fue poner un tubo bastante Bigger. grande. We ran a big pipe. 2 inches wide. Yeah. Se puso un tubo desde el sistema de 2 pulgadas. Entonces, de ahí ya podemos tener una presión real que nos sirve para controlar el sistema, pero también nos sirve para suplir lo que se requiere en el tema de Venturi y en el tema de trampas de condensado. Preferred Preferible would be to run another line. llevar a otra línea. That's it. Dedicated. Dedicated For the system. air system. Ok, preferible incluso, dice acá, es llevar una línea especial para leer la presión del sistema. Yo estoy más de acuerdo con ese punto, porque ya no tendría yo una posibilidad de que si algún sistema, algún dispositivo me consume más aire, de variar.
tenga una variación. Incluso ahí ya no habría ningún problema con el diámetro de la tubería, si fuese para el puro sensor, porque no va a haber, digamos, flujo. El único problema es si es una tubería bastante pequeña y la distancia es larga, de todas maneras genera una restricción. Ya perdemos la distancia. Ujú. Understand? Ya. Yeah. Important, because customer always wants to run one dedicated line small, thinking 3/4, 1 inch. And all those BOVCV, the, auto block valve, the drains, all running off of that small line, pulling the air pressure. So, try to make it dedicated if you're gonna do a system air pressure. Ok. Sí, entonces, bueno, lo que decíamos, ¿no? Si tenemos una... es preferible tener una tubería especial para la presión del sistema. Acá los requerimientos decíamos, aire seco, limpio, punto de rocío de menos 5 centígrados o 23 Fahrenheit. La presión serán 72.5 libras, pues sea la presión recomendada para lo que es instrumentación. Dice cada compresor necesita 6 FMs. Dice la tubería principal de aire para instrumentación debe ser lo suficientemente grande para poder alimentar a múltiples compresores. En el sentido pues de que se tengan esos compresores, ¿no? No, pero si ahí tienes ya que jalas 6 FMs por cada uno, pues tienes 3, bueno, ya sabes que 18, ¿no? Y vas a calcular el Vas a diámetro de acuerdo a dimensionar eso. el diámetro por la distancia, claro. Okay. Usually, it's always thought of in hindsight. So you're ready to go, and all of a sudden it's we need to run an airline to the system. So that's why we have a checklist. Sí, es un tema de la instalación, vaya. Esto debe estar listo a la hora de presentarnos a hacer el arranque, ¿no? O sea, no nada de que, nos faltó una tubería. O sea, debe de estar ahí, está en el checklist esa información. A menos de que seas un baby compressor, un compresor para instrumentación, que es lo que hemos hecho con muchos centrífulos. Bueno, con algunos. What about they have a small compressor supplying air to the compressor system? That's to supply the drains and everything. Yeah. That's not the that's another option, of course. Many options. Lot of customers use a small compressor to start the compressor, and then when the system's running, they shut the small compressor off. It depends if there is any air system. Yes. Has to be. Well, I show you, you can start it without air, but, Ok, bueno, por ejemplo, si se requiere, dice que hay algunos clientes que lo que tienen es un compresor que está supliendo el aire para la instrumentación. Compresor pequeñito para poder trabajar. Ahora, también dice, hay algunos clientes que utilizan nada más en el primer arranque cuando no hay presión en el sistema. ¿De acuerdo? Así es. ¿Y el material, José? ¿Qué ¿Qué material? Igual que el tubo el material de para la el tubería. tubo de aire de instrumentación. ¿Puede ser el mismo tubo? Si es posible, si es posible inoxidable, ¿no? Pero Cobre. what do you recommend Pues se llama en for the El piping for the instrumentation. instrumentation piping? What kind? Stainless steel, plastic? No. Strong plastic. Of course, the customer's gonna use, you can recommend anything you want, stainless steel, like a lot, very expensive, Tenía very blancas nada expensive. más. Copper, Tubería we're good, de los no plastic, no PVC. Yo creo que depende mucho de esto. I think it depends
a lot of Cuando le llegamos con los números, from this because Yeah. if you don't have really, I mean, Clean piping system. yeah, clean piping system and also dry Yeah. air. estaba acá, You need to use best practices. otros que estaban Pull off the top of the pipe, do your best, put a filter, do your best to make the air quality. ¿Qué pasa si yo llevo humedad en el aire? Daño A de esa fermentación. tubería, Daño. galvanizada. Primero se va a oxidar, se va. se va a oxidar, ¿cierto? Y luego todo ese óxido se me puede ir Sí, se a va la instrumentación. Entonces, depende mucho de esto. Si es aire seco. What would happen if they use wet, dirty oil air in the system, your valves? No problem, valves, no problem, rebuild every year, maintenance, good, right? But the orifice one, where you have your orifice and you're pulling the vacuum, the condensation in the water and everything can go into the oil reservoir. And you start, if the customer uses a different type of oil other than, what's recommended by Solaire, it can not dissipate the water and keep the water in the oil. Question, if the venturi orifice is plugged, Right. the air is going to feed to Pressurize the vessel. pressure. Yeah, can easily go back into the, oil. Ok, si se tapa el orificio del venturi, hay una posibilidad de que ese mismo aire vaya, en vez de seguir su camino para hacer el venturi, se vaya hacia el tanque del aceite y esa misma humedad y ese mismo aire se va a ir al aceite. Y el nivel de vacío vamos a generar presión. No, pero no vamos a generar vacío. Eso, en lugar de vacío, vas a generar Sí, en presión. lugar de, sí, claro, ok, no lo entendí bien. I've seen it. I've seen it happen. Not on Solar, No del problema. no on Solar. But if it happens to the competitor, it happens to us, Yeah. you know. O sea, nomás para algo de la tubería. Como tema, me regreso a lo que les decía el ejemplo de la suburba blindada. Yo creo que en ese tipo de cosas, no dejárselo tanto como opción al cliente. Desde un inicio, tú das la recomendación, si sabemos que generalmente o a futuro te va a generar un problema que uno mismo como técnico va a andar intentando solucionar después, yo creo que no se lo dejemos como opción al cliente. ¿Sabes qué? Aquí le pones acero inoxidable, o cobre, o no sé, un material que se oxide menos. A fin de cuentas, para el costo que representa el equipo, ¿qué puede significar esa tubería? Sí, it's not an option. No es opción para ellos, entonces. Pues es que De acuerdo, pero la verdad es que a la hora de la instalación, sí, es una... eh, Todo suma. sí, se fijan mucho en eso. Por eso es el trabajo que se debe de hacer en conjunto con la gente de ventas para poderle mostrar los por qué sí. Por eso, desde un inicio, Además, pues, sí, claro. vuelve al tema, desde un inicio, Claro. no se lo des como opción, así es. Claro. Porque ¿cuánto puede costar? Vuelvo al tema, ¿cuánto puede costar contra el costo de una máquina la instrumentación? Yo estoy hablando netamente de instrumentación, ¿no? Ya entendiendo que la instalación es otro boleto. Pero ¿cuánto puede significar la instalación de instrumentación en un material adecuado a ser inoxidable, por ejemplo? Bueno, realmente es una parte mínima. Pero también si estás manejando un aire con un punto de rocío de 2 grados centígrados, ya no tienes ahí este problema de condensado. de Por eso condensado, decíamos, entonces ya por eso puedes decíamos manejar con un depende de. tubo carbonizado. Depende de. Nunca O sea, es- si realmente Claro, el sí, cliente no le va va a poder suplir ese aire, ¿no? Igual yo también lo creo que para un tamaño de compresor como seguramente tiene un secador y seguramente debería de tener un aire limpio y seco. I draw good, Picasso, Ahorita, Bengo,
Mickey Mouse. Mickey Mouse. So nowadays, even in Mexico, it's easy to put a small dryer for this. A small dryer. You can put a small dryer. Let me tell you a story. You like stories? I started an air compressor up, brand new compressor, first one out in the field, for Cooper, TA2000. You familiar with TA2000, the little cartridge style, impellers. They put it in, it was the first one first one started, big beta, compressor. 30 days, locks up, boom. What'd I do wrong? I didn't dot my I's, I didn't cross my T's, good install. But it locks up after 30 days, and all Cameron or all Cooper could say was, oh God, what did we do? We just put out a mistake, because this was their first air compressor, their first TA2000, and I put it in. The customer, number one of those sites, they had to run their own oil. They ran their own oil, had to, there's customers out there that, we have all this oil, we're gonna run our own oil. We distributor, yeah, they got blessing on it. They had their own oil, and they had a dryer failure. They didn't have a dryer in there. So they had the wet, so what happened, we sent all the parts back, we did an oil sample check, and so with the oil they had in the machine, it didn't have a dissipator for the water. And so it attracted water, so it actually elevated the water in the oil reservoir, and so it basically started running on water. Because there's oil, we have special oil to get rid and burn that condensation off, burn that water. That oil they had didn't have it. I'm not an oil engineer, but you understand, this is what they came back. And they had a dryer failure, and so they were just pumping water into the oil reservoir. So that's why it's critical that when you do your startup, that you make sure that you have all your I's dotted and your T's crossed, because if you let the oil slide because the customer wants to run his oil, and then they have a dryer failure, you could end up in 30 days with a bearing failure, right? So, clean, dry air is important for the air compressor if you're gonna use the air injector. Por ejemplo, si tenemos vaya, ¿qué creen que se puede originar en la caja de engranajes si en vez de aceite se le está enviando agua? Fisuras. O sea, puede por rozamientos, ¿no? No, pues que dejas de lubricar, o sea. Sí, pues no, o sea, empieza. O sea, le partes la vida al sistema mecánico, ¿no? Sí, pues hay lubricación. Si no tenemos, estoy haciendo la historia lo más corto posible, ¿no? Si no tenemos un aire seco, podría enviarse, esa humedad podría llegar al reservorio del tanque del aceite, perdón, y entonces generar un problema de este tipo. O sea, Si tienes el sistema de Venturi, si tienes el sistema de Venturi. Ayer veíamos dos sistemas, ¿no? El sistema de Venturi y otro que es el del soplador ahí instalado, que es un equipito ahí que nos suple ese trabajo. Pero en este caso, si tenemos el sistema de Venturi, el tener aire seco definitivamente nos va a ayudar a mantener la máquina en las mejores condiciones. Pero para lograr ese -5, obvio que tenemos que tener un secador regenerativo, ya no es un refrigerativo. Y yo nunca lo he visto, bueno, en los hemos instalado siempre ha sido regenerativo. What about the... they can have 5 Celsius. Ya hasta en los Hitachi siempre ha sido así. Dew point temperature, 5 Celsius. No menos. Yo creo que ellos lo ven por el tema aquí de... How much 5 de la Celsius? zona, por- It's about 40. Bueno. What's the definition of I mean, that means dry air? this is not This is- not a refrigerant dryer. Right. This is This is can dry. Yeah, desiccant dryer.
Pues que no. Yeah. 40 good. Yeah. Dryer, refrigerated dryer quality, yes. Yes, Can be absolutely. used. We use that dryers. Yeah, How much? absolutely. For 40 Or, yeah. Exclusivo. o bueno, utilizaron Parte del equipo. But un baby dryer. Para el médico preso. Sí, Lo llevé como parte del equipo ya. this is what we prefer. But Con 2 kilos de aluminio. But absolutely a refrigerated dryer, -4, absolutely, Mhm. absolutely. Yeah. That could be corrected, that should be corrected Mhm. on that slide. Maybe I do it now. Ah, okay. Okay. No, it's okay. It's okay. Entonces, Bueno, entonces el requerimiento, por acá, ¿esto qué nos dice? Primeramente ¿lo podemos alcanzar, ese punto de rocío lo podemos alcanzar con un secador refrigerativo? No. No realmente, ¿no? ¿De No, acuerdo? El secador refrigerativo nos va a estar por ahí de los 2 a 5 grados centígrados, ¿cierto? Bien. Y es suficiente. Es que esta temperatura yo creo que sería dependiendo de la zona donde esté el compresor, porque te puedo decir, en Ensenada, famosa, ¿cuándo vas a tener condensado mientras el secador esté funcionando bien? O bien, funcionando. Sí, This o sea, is recommended. No, recommended. This right here, instrument air with a pressure of 72.5. 72.5, not 70, 72.5. es de mínimo. Yeah, but we know it will run on 60, you know, and we adjust the regulator to what it runs on. So it's just a recommendation of 72.5, like this recommendation. Estas son recomendaciones, no quiere decir que sea, los datos forzosos de uso, ¿no? Pero son Pero eso recomendaciones. está más fácil, o sea, siempre corres a 100 libras mínimo. Entonces te van a llegar ahí 90 o 95, algo así. O sea, Sí, eso de está acuerdo. fácil de cumplir. De acuerdo. You'll see at 72.5 the valve goes. At 60, still open, just a little slower. 72.5, Por el tema de la presión. 60, still open, no worries. Por el tema de la presión, realmente la presión de uso dice que son por ahí de las 60 libras. Entonces, lo que se le debe de suplir, por lo menos, recomendado son 72. Pero en este caso, estoy de acuerdo. Sí tenemos generalmente por lo menos 100 libras en el sistema para poderle suplir. Así que eso no habría tanto tema. Ready. Each instrument air pipe needs a stop valve installed. You know, a valve for the drains, so you can change the drains, a valve to, the valves to, so you can in case the line breaks, you can isolate. Pretty standard valve. The IG of your pneumatic instrument air should be supplied to the valves. Please refer to the valve. Big machines, TRX, pneumatic IGB. But and tier A and E, they're electrical. Electrical, yeah. La instrumentación, la línea de instrumentación necesita tener su válvula su válvula manual, y acá nos explica, por ejemplo, la válvula de admisión en compresores más grandes es una válvula neumática. En lo que estamos viendo ahora, esa válvula es electrónica. ¿De acuerdo? Acá nos muestra un esquema de la instalación. Eso es el aire de instrumentación. We have half inch. Yeah, but you could, of course, as you, probably inch and a half. This is where you connect your air to, and then it goes to control,
you can run that to control your valves. See, it goes into, right, on this port right here, it comes through here. And this is the reason you want the, clean, dry air, so it doesn't go into the, oil reservoir. Por ejemplo, aquí llega el ingreso del aire y por acá se hace el venturi. Ahí en la esquina. Al hacer el venturi lo que está haciendo es generar ese vacío. Here is the vacuum, right? Yeah. Entonces aquí ya está haciendo el vacío y está con ese vacío recogiendo el aceite. And this is where you would adjust your pressure regulator from 125 down to 72, 60, whatever works. Y con este regulador lo que hacemos es pues ajustar a la presión que requiere el sistema, ¿no? Cerca de las 60 libras decimos. We use it to adjust the vacuum. Lo utilizamos para poder ajustar el vacío. Es muy evidente cuando movemos este regulador, cuando estamos haciendo el movimiento, nosotros vemos también la aguja del vacío y confirmamos que está dentro del parámetro. Like out there where you got the valve, that's the same thing. Como acá en el sistema sí vieron, ¿no? En el momento que abrimos o cerramos el paso del sopladorcito, entonces también en el indicador de vacío se mueve la aguja. Depende del flujo. Suspension. Válvula, perdón, punta de expansión. Acordeón. Es el lugar a donde se debe conectar la válvula VOC. ¿También se ajusta a 60 libras? ¿También se ajusta a 60 libras? How much pressure you need here? 60. 72. The same. Yeah. But I've seen them work on 50 pounds. You know what I mean? So a lot of customers fine tune they have a regulator right here, and they adjust it just to where if it's too much air, the valve fast reaction, and in slower air mounted, it's a smooth reaction. I've seen it, above 50 pounds. Yeah, for sure. Arriba de 50 libras sería lo ideal. Te lo he visto trabajar hasta 50, pues, pero 72.5 sigue siendo igual el parámetro. Seguimos manteniendo el margen entonces Sí. entre los 72 y los 50. Así es. When you start the compressor up without compressed air, and you're providing the air from that port right here. See, one transducer. One transducer. You wouldn't tie that into the system. You leave that right there. But that port right there, if you run that port right here over to here, and then up to the blow-off valve, right, with the valves, it's only making 30, 40 PSI as it's going up. And you can watch it as you bring the amps up to max amps, the pressures go up to 40, 50 pounds, the BOCV will start closing. And then the auto block valve will open, so. Yeah, but that's incorrect. Why? That is incorrect. Incorrect, okay. Why? Because you are going to have a lower pressure. Sometimes. Yes, but that's what I'm trying to say, it will work, it works, so, for the air compressor, you hit load, it's gonna go up to max amps, cause it controls to max amps. And when it's at max amps, and the BOCV is still blowing all the air out the back, cause it hasn't closed yet, it's still at this location right here, right before the check valve, and it blows out, and goes out this, blow-off valve,
right there is gonna have enough pressure to close the BOCV slowly. Bueno, aquí está hablando de si no tenemos una presión adecuada, la válvula VOCV no va a estar trabajando correctamente, ¿no? Está explicando si es que tuviéramos una conexión desde aquí. Vamos a depender de un sitio donde no nos va a suplir en todo momento la presión adecuada, entonces la válvula no funcionaría correctamente. Está hablando de Pero eso es en un instante nada más, o sea, arrancas, tienes ahí 30 libras, la válvula empieza a abrir lentamente, pero la presión va a seguir subiendo y ya en un instante en poco tiempo vas a tener la presión necesaria para manipular. How much jobs you have installed here that are piping to the VOC? Big air compressors, TREs, and TRAs. That is the way you explained before, that is the way to have the compressor running without Air, yes. Mm-hmm. Yes. So they also. And then when the compressor is up and running, You can run from here, check valve in the direction to the VOC. When the VOC has the pressure system, the correct pressure system, you are going to close this Yes. side, and you won't see this pressure again right, when compressor is running. when it's running. Okay. Bueno, dice, es una manera de echar a andar el compresor, que era lo que nos decía hace un rato, ¿no? En algunos compresores se pueden echar a andar sin la necesidad de tener aire en el sistema. Entonces, incluso se me ocurrió sugerir incluso el tener una válvula check para poder suplir, cuando arranca el equipo, suplir ese aire, que vamos a tener aquí una presión muy baja. Entonces va a tratar de abrir, cada vez va a ser como una apertura paulatina. En cuanto tú tengas más aire, va a estar abriendo un poco más, ¿no? Entonces va a ir como escalando. Una vez que tú tengas la presión, la válvula va a abrir completamente, pero el equipo lo vas a lograr arrancar, ¿cierto? ¿En cuánto tiempo sucede eso? Es revolada. No, depende de la presión del sistema. Una pregunta, pero Depende de la tubería. They are asking how much time ¿se entiende? Pues, you can ¿cuánto see aire en el lower sistema? pressure here. I see Pues sí. depends of the Si no hay nada. piping system. Yeah. Sí, porque apenas está If arrancando. it's empty, What's the compressor Usa doing? nitrógeno. ¿qué está haciendo el compresor, por ejemplo, aquí? The compressing air. 30, 60, 90, right? Even the two-stage air compressor, I can do it on the two-stage, lower pressure, do the second stage. Third stage, right here. By the time it's coming out right here and blowing here, right at that location, it should be, it should be doing the 30, 60, 90 principle. You should have 70 pounds at least right there. 70 pounds, right there. And then it's hitting that check valve and it's blowing out. Once it starts closing, well, this is a electric valve, but on a pneumatic one, it will close. And as it's closing, it's building more pressure. And the more pressure it builds, the quicker it closes. It's just an emergency way or a way to start the compressor without compressed air, using its own air. Once it's running, then you put it on clean, dry, oil-free air from the system. Va a ser como, Es un instante va a ser para el como, arranque. como en los lubricados, como una válvula de presión mínima, que necesita cierta presión de aire para hacer circular el aceite. ¿no? You- Es exactamente lo mismo. Pero bueno, en este caso es la que deja pasar el aire al sistema. Ajá. It's something to think about. You probably, maybe in 5 jobs, maybe 8 jobs, maybe one customer perfect for it. You know, one that has a power outage all the time, or one that is always doesn't have the backup compressor. But maybe
a handful, 2 handfuls worth of jobs, maybe you only get that one customer, but you know that you can do it. O sea, por ejemplo, hay clientes que pueden no tener equipo equipo, más compresores, pues, que estén supliendo ese aire. Entonces, si tú tienes la línea de distribución vacía, o sea, tú sabes que lo puedes arrancar Con su propio- sí, su por propia sus propios presión. medios. Los propios medios. Eso no es una limitante como tal. Tú tienes que hacer más tubería y eso, pero pues, Gracias. Gracias. tiene instrumentación. Está discutible eso. Sí. Que entiendo que si uno tiene que aire, nada, lo arranca. There's only certain jobs. Comienza a agarrar fuerza. Customer Y ahí recién ya se va. most of the time. Sí, hasta que no haya like, por sí like, mismo, pressure o sea, running, empieza a mandar esa señal de aire. No need to. But there's customers that don't, that are down. Sí, None of tienen those que ser compressors are running. autosuficientes, o sea, tienen And que they ser. have all centrifugals, right? Well, you need to start the compressor to get one running, and you can start ours without. But not Famosa. Famosa has, couples, you know, start, you know. Lala has, Hitachi. Hitachi, Right. es DSP. I have compressors, I have sites that have just centrifugals. And as with the competitors, the Cabelcos or the Syntax, they need compressed air to run. We can start ours as a sales thing, we don't, we can provide our own air to get it started. It's a benefit, if a big plant like Famosa, or Famosa or Lala goes down, that centrifugal, you know, it's making more air than that Hitachi. Yeah, but yeah, I'm agree. But if you have if you have all the piping, tank and everything, zero PSI. Once the compressor starts, you are going to boil pressure, right? Mm-hmm. But as soon as the BOCP open, is going to bring air to the system. Close, as soon as the BOCD closes, Because it's going to be open. cause it's open, they'll open. And so when you start it, the BOCD is It's open. Oh. Yeah, no worries, no, same thing, IGB open. IGB open all the way, BOCD is open all the way, then the BOCD closes. Then I air. confused. No, no, Okay, I know what Okay. you meant. okay. Yeah, I got it. Okay, and now you're at 0 PSI and all that piping, but you're still providing air to your valves and starting it. Gotcha. Okay, yeah, more like it, no problem. The Mister, so this right here, that valve right there is up top, that's where you adjust your vacuum. Ese es el otro sistema para poder recuperar la niebla del aceite. Es lo que vimos acá en este compresor, ¿cierto? They have this piped out, the exhaust. I just pipe it up. You see what I'm saying? When I pipe it up, and I pipe it up close to there, what's that doing? It's sucking that air in, right? So I'm recirculating the fumes. Right? So, good, better. Bueno, ahí lo que está haciendo es, yeah. So, es la Yeah. succión. Yeah, that's the intake. That's the intake. That's the intake right there. ¿Dónde quedó This la is válvula the ahí? exhaust right Ese es here. el ingreso y esa es la salida. José, So, ¿dónde quedó la válvula ahí? O sea, Ahí no ¿está tiene tapado válvulas. justo ahí?
stop valve. Para O sea, revelarla. la succión. No, pero para Where's the revelarla. valve? It's right there. Ah, justo quedó tapada ahí. No se ve. Saca. Ok, no se ve. Y ahí recomienda que se vaya la descarga, dice que salga del cuarto de compresores. Sí, ¿verdad? Is that a union? Ahí. Todo eso hacia afuera, hacia el cuarto. This is, So you can, okay, you can run a pipe to outside. yeah. Ok, pues, Compressor. va a llevar ahí. Lleva aceite. Hmm? Why? The, It's like, así, like the Hitachi, the fumes, oil, you know, the. Porque Sí. el vapor del aceite se va a recircular. O sea, tú lo estás queriendo sacar lo estás queriendo sacar está recuperando aceite. Ujú. Entonces, si lo dejas por ahí cerca, lo va a volver lo puede tomar el compresor. No, pero está tomando de ahí No adentro. entendí esa parte. No, está tomando de adentro, esa es la descarga. Para eso es el filtro, ¿no? Entonces no tiene caso porque yo en el que tiene eyector hay un volumen de aire que estoy utilizando para el Venturi Ujú. y lo estoy tirando por ese filtro de todos modos, o sea, y no lo saco del cuarto. ¿Sí me voy a entender? Go. What? Let's go out. I show you. Okay. We all smell it. Touch and go. Touch and go. Está chingón. Está chingón. Está chingón. ¿Quién? ¿Quién es chingón? Está chingón. No está chingando. No, estoy chingando, güey. ¿Quieres bailar esta noche? Vamos. They're in your class outside. I didn't see. Hay que hacer todo bien. Touch and go. We'll go next. I'll start it up and I'll let you see see what I'm talking about, why you have, easier to experience this, blowing in your face. Me, myself, I'm on the job site,